Lo saludo a Rafael Palacios de Goya. Rafa, ¿cómo andás, querido? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo te va? Pero muy buenos días. A ver, Saludos para vos y obviamente para toda la audiencia. te escucho con un poco de eco. ¿Puede ser que tenés manos libres, algo de eso? Sí, bueno, ahí está con manos libres. A ver, Ahí estamos. ¿cómo andás vos? ¿Bien? Bien, ahí te escucho perfecto. Contame, esta semana hubo una audiencia muy importante en la causa Loan, que por ahí algunos medio Así que se es. olvidaron, pero la causa Loan sigue y el recorrido importante fue porque fue una audiencia en la Cámara Federal de Corrientes, precisamente por las detenciones y para saber el estado procesal. ¿Qué novedades tenés vos? A ver, eh, ¿cómo es la cuestión? El 4 de diciembre, recordamos, en la resolución 661/2024, la jueza eh, dictaminó los autoprocesamientos de los 7 primeros imputados, ¿no? Tenía que definir la situación porque habían pasado varios meses y no se sabía todavía en qué condición estaban. Por ejemplo, Benítez, Ramírez y Mónica Millapi, ¿se acuerdan que le habían, digamos, de algún modo, la imputación era en un punto abandono de personas? Pero bueno, ella dictamina esta resolución donde hace dos cosas. Por un lado, procesa a los que recién te nombraba y le dicta la prisión preventiva. En, en, en este caso también, por sustracción y ocultamiento de menor de 10 años, el artículo 146 del Código Penal, y además agrava la situación de Walter Adrián Maciel, porque además del encubrimiento, que es la imputación que empezaba por él y por eso estaba detenido, le suma que es autor penalmente responsable del hecho del encubrimiento y de la sustracción. Y le determina que partícipe necesario. ¿Por qué? Porque sin su accionar no se pudo haber llevado a cabo, digamos, el hecho delictivo, ¿no? Es decir, se le suma el encubrimiento más ser partícipe necesario en la sustracción. Y agravado, obviamente, por su calidad de ser funcionario público policía. Otra medida que toma la jueza es también de determinar la prisión domiciliaria de Mónica Millapi en Neuquén, donde es oriunda ella, con la tobillera electrónica y demás, porque sus hijos menores se encontraban allí. Son las medidas que se tomaron, 1077 fojas. Obviamente tenían 3 días hábiles todos los abogados defensores de la persona imputada y con prisión preventiva presentaron recurso de apelación ante la Cámara Federal de Corrientes. Y bueno, esta misma fijó la fecha de audiencia el 6 de marzo. Por eso era importante, clave, esta audiencia. Yo te hago todo este repaso para la cronología de cómo arranca esto, ¿no? En el interín solamente se le tomó por ahí declaraciones a Macarena y Camila, que fueron y vinieron como 4 veces, se le tomó, bueno. Y la Cámara le pidió que no se tome más testimoniales ni se avance en algunos otros aspectos de la causa hasta justamente esta audiencia, por eso la importancia es la misma. Pero también aclarando que mientras tanto el Comando Unificado Conjunto, las fuerzas federales que están actuando, sigan investigando, se sigan realizando las pericias, se sigan cotejando las testimoniales y demás. Es decir, la investigación continúa, pero que no se llame más testimoniales, porque había que resolver previamente la cuestión. Hasta ahí estamos, ¿no, Daniel? ¿Qué pasó el día 6 de marzo? Bueno, fue ¿Qué la pasó? audiencia, Mm. arrancó a las 8:30 de la mañana, obviamente se hizo frente a la Cámara Federal de Apelaciones, que está ahí en Corrientes Capital. Estaban la doctora Selva Pesó, la doctora Mirka Sotelo de Andró y el doctor Ramón González, que son los encargados de la Cámara, y también estaba presente el fiscal, el doctor Carlos Chata, fiscal federal de la Cámara de Apelaciones de Corrientes, el fiscal federal, digamos, de Corrientes. Bueno, arranca, son 7 imputados, ¿no? Cada uno de los abogados se le concedió 15 minutos para que expongan qué es lo que hicieron justamente los abogados. Ellos fueron, cuando presentaron el recurso de apelación, dijeron que no están de acuerdo, obviamente, con el procesamiento de prisión preventiva y tenían que determinar en qué hecho ellos consideraban que de alguna manera estaban agraviados, es el término que se utiliza, agraviados su defendido. Tenían que determinar, no se valoró esta prueba, no se tuvo en cuenta esta otra, no consideramos que esta forma. O sea, vos tenés que detallar, enumerar. En esos 15 minutos tiene que defender de alguna manera esa apelación. Lo hizo en primer término la doctora Chirivín, recordamos que es la abogada de Laurina Peña, luego lo hizo el doctor
Ditela, que es el abogado, el defensor oficial, abogado de Antonio Benítez. Luego le tocó el turno a los doctores Jorge Monti y Marcelo Hanson, que tuvieron 7 minutos y medio cada uno, porque recordamos que son los abogados en conjunto de Millato y Ramírez. Luego fue el turno de Tito González, el abogado de Carlos Pérez y María Victoria Callaba, y finalmente cerró el doctor Richard Vallejo, que es el abogado de Walter Adrián Maciel. Una vez que cada uno de ellos expuso justamente su posición en cuanto al agravio y consideran que las pruebas... Hay un ejemplo cortito. Monti y Hanson decían que una de las imputaciones graves que se le aplicaba a la Fiscalía era que no se pudo determinar la coartada de Ramírez a la hora de hacer el llamado. Ramírez en un momento hace un llamado y por eso lo pierde de vista Loan. Según la Fiscalía, no se pudo corroborar esto. Entonces ellos presentan justamente la llamada telefónica y le había hecho una llamada a la hermana de Ramírez, que estaba en Goya en el hospital porque su hermano estaba en un delicado estado de salud, estaba muy grave, ¿no? Ellos presentaron la historia clínica del hermano, presentaron que en ese momento estaba internado, que la comunicación se realizó e incluso también la partida de nacimiento para que quede constancia que es el hermano. Es decir, que la coartada que la Fiscalía decía que no tenía, sí, realmente había llamado a la hermana y demás, y estaba en una situación complicada Ramírez debido a la salud. Te doy un ejemplo como para que se entienda. Bueno, cada uno fue por distintos puntos en realidad. Una vez que culminan de hablar todos ellos, le toca el turno a la querella, que también estaba presente, y la querella lo que solicitaba era justamente que se revoque la prisión domiciliaria de Mónica Millapi, ¿no? Ese fue el pedido de la querella. En este caso estaba el doctor Méndez y el doctor Juan Pablo Gallego, por parte de, obviamente son los abogados de la familia. Terminan de exponer y ahí sí habla el fiscal Carlos Schaffer. Y Carlos Schaffer, ¿qué es lo que hace? Y acá viene lo más importante. Primero, dice que hoy por hoy la hipótesis, digamos, que más fuerza tiene o más relevancia es la del accidente. Ahí en un momento dice que puede haber sido un accidente culposo o doloso. Esto me cuenta una de las personas que está ahí, obviamente. Pero la teoría que hoy impera, digamos, por los elementos que hay, va hacia ese lugar. Y acá también lo que hay que subrayar. Pide justamente que se ratifique lo actuado por la jueza, es decir, que se confirme la prisión preventiva y el procesamiento de los 7 imputados. Lo que dice la jueza, sustracción de ocultamiento de menores y prisión preventiva, él dice que hay elementos suficientes y probatorios como para que sea justamente ratificado dicha resolución. Por ejemplo, dice, lo que se encuentra, ¿no es cierto?, los rastros de los perros, las pruebas odoríficas que se, tanto en la camioneta, en la parte trasera, en el asiento trasero de Carlos Pérez, en la Ford Ranger, como así también en el Ford K también de Carlos Pérez, ¿no? Y María Victoria Callaba. Digamos que son pruebas prácticamente contundentes. A ver, el fiscal tenía que de alguna manera también mostrar, respaldar, digamos, su teoría, ¿no? El fiscal tuvo en este caso 30 minutos para hacerlo, justamente que tenía que atender cada una de las situaciones que le plantearon los 7 imputados. Explico el mecanismo para que se entienda. Una vez que finaliza, y él pide otra cosa, también pide que se revoque la domiciliaria a Mónica Millapi. Ahí interviene la doctora Marini, que es la asesora de menores, diciendo que ella considera que no es necesario que se revoque por una cuestión que los menores, recordamos que los hijos de Millapi vivían en 9 de julio, se tuvieron que ir a Neuquén, donde es oriunda Millapi, para vivir con sus abuelos. Entonces considera que no es necesario todo esto. Se cierra esta audiencia, arranca 8:30 de la mañana, termina 11:39 para ser exacto, termina la audiencia y a partir de ese momento, es más, antes de finalizar hacen una aclaración, una acotación, los jueces que recientemente nombré, Pessoa, Andró y también González, diciendo que el plazo que figura en el Código Procesal, que ellos tendrían 5 días hábiles y demás, es un plazo meramente ordenatorio y no perentorio. ¿Qué significa eso? Cuando es perentorio tiene que ser fatal, es decir, que sí o sí se tiene que cumplir. Cuando es ordenatorio es un plazo que hay. Ellos se pueden tomar 10 días, 15 días o 20 días. Claro. El tiempo que fuere necesario para resolver la cuestión. Porque al ser tan compleja estamos hablando de 7 imputados, no estamos hablando de que tiene que definir la situación de una persona. Y ahí
también una aclaración, el 24 de febrero ya se realizó una audiencia similar con los otros imputados de lo denominado causa Dupuy, que son en total 10. El 24 de febrero se realizó y hasta el día de hoy todavía no hay resolución de la Cámara Federal de la situación de los 10, de estas 10 personas, los cuales recordamos Cañete y Nicolás Soria están detenidos. Los otros 8 están con prisión domiciliaria. Fíjate que todavía no resuelve esto y para esto creo que va a llevar un tiempo. Mientras tanto, se siguen las actuaciones y demás. El CUC sigue trabajando, se siguen haciendo las pericias, muy importantes las pericias de los celulares de Camila y Macarena. Digamos, esta es la situación actual. Una vez que esto se defina, continúa el proceso, ¿no? Continúa. ¿Qué puede hacer la Cámara? 3 cosas. Primero, escuchado a las partes, escuchado a los abogados defensores, escuchado a la querella, escuchado al fiscal, puede confirmar y ratificar los procesamientos de la prisión preventiva dictaminada por la jueza Poselpenso, Sí. puede revocar alguno de ellos y la otra puede modificar, por ejemplo, la situación también de alguna de las personas, es decir, darle, por ejemplo, la prisión domiciliaria a alguno de ellos. Esas son las 3 situaciones que puede hacer la Cámara Federal. Pero, haciendo una aclaración, una vez que se resuelve, el caso continúa. Porque en este tiempo, calculá vos, del 4 de diciembre hasta ahora, que estamos ya en marzo, se han colectado un montón de pruebas, se han hecho varias pericias, se han tomado testimoniales de Macarena, Camila, hay 17 testimoniales todavía pendientes y demás. Puede haber cambios en el hecho. Acá estamos, es como que un paso. Este no es un paso decisivo, porque en algunos medios dice, se va a determinar la situación. No, se va a determinar la situación como es, decirte, en un punto, ¿sí? Pero todavía, el día de mañana, aparece una prueba X, aparece una pericia que puede modificar la situación de uno de ellos, ya sea agravándola o, al contrario, una prueba que lo favorezca. ¿Se entiende? Entonces, no es, o sea, es una situación como que intermedia en el camino. Esto termina cuando los fiscales dicen, está toda la investigación, la jueza ve, y ahí eleva a justamente a juicio el Tribunal Oral Penal Federal, que está también en corriente, Sí. pero eso para mí todavía falta mucho para esa situación. Yo te paso un dato. Yo te paso un ¿Sí? dato, lo que vos estás diciendo. Sí. En el Ministerio Público, lo que te dicen es, con las pruebas que hay, a todos los que están ahí, podemos lograr una condena. Una condena. O sea, de alguna manera ya hablando en el juicio, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos los elementos suficientes como para ir a debate y demostrar la responsabilidad de cada uno de ellos y por lo menos ir a una condena. Sabes que es importante, de alguna manera, que esta información que uno hay en los pasillos, ¿no?, de tribunales, porque siempre quedó como queda como ese estigma, o llamarlo de alguna manera, que no hay pruebas suficientes, que van a quedar todos libres, que ahora están diciendo en algunos medios que quedarían 3 libres, que es como un PRODE, ¿viste? 3 libres, 4 libres, 4... No tienen ni idea. O sea, acá todavía estamos en una parte, todavía no se cierra la investigación, la jueza no ha cerrado. A ver, lo más importante, Rafael, no tenemos la más mínima idea qué pasó con Loan. Pero bueno, pero ahí yo te quiero... Y ahí hago un punto en este tema, ¿no? Que no es menor, que es el siguiente. Cuidado que se podrían sumar más imputados a la causa. Atención con esto. Es de alguna manera algo que puedo dejar entrever, ¿no? Te dejo una... No se puede también... Sí, se puede incrementar todo esto. Te dejo una duda. ¿Cómo no? Vos sabés que quienes estuvieron en la audiencia y que no forman parte obviamente, de la primera instancia, una de las cosas que me decían sobre esto es la hipótesis del siniestro vial, así denominado siniestro vial, algunos le llaman accidente, no, es siniestro vial, es una hipótesis que en realidad favorecería a una parte importante de los imputados, porque les favorecería procesalmente y prácticamente los exculparía. Ahora, esos abogados de esos imputados jamás
en la audiencia del pasado día jueves jamás abonaron esa hipótesis, que también está deslizada esa hipótesis en el procesamiento realizado por la jueza Poser Penso. Dice, Es que justamente, ¿por sí, qué es lo que voy a esos abogados, me preguntaban, ¿por qué esos abogados no se agarran de ahí? Digo, porque eso es lo que más le convendría a sus clientes, esa hipótesis. Pero ellos ni siquiera mencionan esa hipótesis. Vos sabés que justamente, hablando de esto, tuve la posibilidad de hablar con uno de esos abogados, que es lo que vos decís, si la hipótesis del accidente, el siniestro vial y demás, lo deja fuera de, digamos, del hecho, de la acción. O sea, es más, no tienen, no solamente no tienen participación, no pudieron ni haberlo visto. Estamos refiriendo, ¿no? Obviamente, Mónica Villati, nos estamos refiriendo a Cerrito Ramírez, hasta el mismo Antonio Benítez, que en un momento fue el sospechoso número 1, ¿sí? Es una situación que lo deja totalmente fuera de contexto, digamos, porque no tendrían absolutamente nada que ver. Y hay algunos de esos abogados, no todos, uno en particular, que sigue con algunas teorías conspirativas, por llamar de algún modo, ¿sí? Que tuvo que ver la familia, que tuvo que ver esto, que tuvo que ver lo otro. Y en un momento, te cuento, hubo una discusión entre los abogados diciendo, no, me parece que el camino es el oro, porque este camino es el que nos lleva justamente a que nuestros defendidos estén en mejor posición, inclusive decretar, te puede decir, o la falta de mérito o directamente el sobreseimiento, ¿no es cierto? Me parece que eso es importante. Por eso te decía, por eso llama la atención. Pero todo lo que te digo, desde el 4 de diciembre ahora han pasado muchas cosas importantes que pueden variar. Y te vuelvo a reiterar algo, podría haber otro imputado más. Yo creo que varias veces se dijo, pero ahora sí, estamos en momentos decisivos de la causa. Porque se va por una línea de investigación que uno, por prudencia, no puede comentar demasiado, pero digamos, están bastante, es como que de alguna manera se cotejaron tanta información, los celulares dijeron muchas cosas que tienen una línea y podría, vuelvo a reiterar, sumar otra persona, que inclusive ya podría quedar directamente detenida, ¿no? No puedo avanzar mucho más en eso, pero estamos cerca de la resolución del caso en esta instancia, digamos, y como voy a decir, después obviamente hay que ir al juicio, ¿no? Que se va a hacer en Corrientes, como decir. Yo creo que hay pruebas suficientes para algunos, para otros no, pero yo no me arriesgo a decir... Sí, lo peor es todo esto queda intrincado en una cuestión de cuestiones legales y de quizás o no de prisiones para estas personas, o detenciones o condenas para esta persona. Lo grave de todo esto es que no sabemos nada de Loan. Mirá, justamente, y a eso iba, la investigación va hacia un rumbo donde es muy probable que se sepa qué es lo que ha pasado con Loan. O sea, yo eso es lo que voy. Ojalá. Está bastante avanzada en esa situación. Ojalá que termine eso lo antes posible. No, ¿sabes qué? Ahí cierro, Dani. Lo que se puede decir es que está bastante avanzada. De algún modo uno de los abogados dejó entrever que nunca salió de Corrientes, nunca habría salido de Corrientes, y no se puede decir mucho más por cuestiones que la familia, que los medios por ahí no tienen en cuenta que es una familia que está doliendo. Le hice una nota a la madre el día miércoles, hablé con ella y me dice, hoy es un día especial porque hoy arranca el ciclo lectivo, hoy Loan tenía que empezar primer grado, ¿no? Le compró la mochila, los útiles, todo lo estoy esperando, y me lo muestra, para darte una idea cabal de lo que están pasando. Pero la hipótesis, lamentablemente, llevan hacia una situación, digamos, fatal, por llamar de algún modo, ¿no? Y estaría dentro de Corrientes, digamos, el desenlace de lo que ha sucedido. Estamos hablando del rumbo de la investigación. Sí. Rafael, te mando un abrazo, gracias. Y recordame por dónde te puedo seguir a través de tus redes sociales. Cómo no, a través de Instagram, rafaelalfredo.palacios, y en YouTube, por favor, si se quieren suscribir a mi canal, ahí va a estar la nota con la madre, la que recién te comenté y demás. Hicimos también ahí una reconstrucción con el padre por el camino que hizo Loan, que está la verdad que interesante. @RafaelAlfredoPalacio en YouTube, @RafaelAlfredoPalacio en YouTube, se suscriben a mi canal, es absolutamente gratuito, y ahí voy a subir la nota, y también de los abogados hablando de lo que sucedió el jueves.
Gracias, Daniel, un abrazo para vos y toda la audiencia. Como siempre, gracias Rafael Alfredo Palacios en YouTube, el canal de YouTube de él, para poder seguirlo. Suscribirse es una forma gratuita y ayudar también al trabajo periodístico.